Se acabó la retórica. Trump aprieta el cerco naval y lleva la guerra petrolera hasta Maduro. Eje oscuro, la ruta del dinero corrupto que conecta a Caracas con Irán. Ruptura en el Caribe. Trinidad acusa a CARICOM de respaldar al régimen venezolano. Las tensiones en torno a Venezuela se cruzan con la mirada del mundo y lo veremos con su desarrollo en la emisión especial de Noticias de Impacto Venezuela de este 22 de diciembre de 2025. Soy Yasmín Velasco, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Entre imágenes satelitales, abordajes armados y petroleros desviados a la fuerza, Estados Unidos ya ejecuta en el Caribe la fase operativa de su máxima presión contra Nicolás Maduro. Buques incautados, tanqueros paralizados, Cuba aislada del crudo venezolano y un portaaviones nuclear a puertas del territorio configuran un bloqueo de facto que convive de forma paradójica con la salida autorizada de cargamentos de Chevron. Génesis Pérez nos amplía esta información. Imágenes satelitales, interdicciones navales y arribos forzados a puertos de Estados Unidos ya delinean un escenario de máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. La presencia confirmada del portaaviones nuclear US Gerald Ford a 64 kilómetros al sureste de la isla de Aves y verificada por inteligencia de fuentes abiertas de Sentinel-2 coincide con la ejecución del bloqueo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump. Que se evalúa que con la fuerza que tiene desplegada puede tener control oceánico, puede tener control aéreo, puede lograr control de las comunicaciones, pero si su objetivo es sacar a Maduro del poder, hasta la fecha ha resistido. Por su parte, el Skyper llegó a Galveston para descargar 1.85 millones de barriles de crudo venezolano incautado, mientras Estados Unidos confiscó en 24 horas otros 2 buques, el Centuries, con 1.9 millones de barriles rumbo a China y ligado a la flota fantasma, y el Vela 1 interceptado cerca de Venezuela. El canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, confirmó que los buques con bandera panameña interceptados por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela incumplieron normas de abanderamiento al detectar cambios de nombre, inconsistencias en la identidad de las tripulaciones y la desconexión deliberada de sistemas de localización. En paralelo, decenas de tanqueros quedaron inmovilizados frente a Anzoátegui y Falcón y la flota cubana se refugió en puertos y aguas territoriales por temor a incautaciones. Entonces la pregunta es, en términos de la estrategia, ¿a favor de quién corre el tiempo? El paso del tiempo. ¿Puede sostenerse esta situación un mes más? A lo mejor la economía venezolana cruje. A lo mejor la población migra. A lo mejor se derrumba parte de la economía. En medio del cerco, el propio régimen anunció el zarpe del Canopus Voyager, un buque de Chevron cargado con crudo rumbo a Estados Unidos, bajo la licencia especial del Departamento del Tesoro que permite a la petrolera operar con PDVSA. El chavismo rechaza las incautaciones como un robo, Maduro las tacha de piratería de corsarios y anuncia acciones internacionales, mientras asegura que la producción superó los 1.2 millones de barriles diarios en 2025. El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo. Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados. Sin embargo, con exportaciones casi paralizadas, rutas desviadas, Cuba al borde del colapso energético y un despliegue militar estadounidense ya visible en el mapa del Caribe, la presión dejó de ser retórica para convertirse en una realidad operativa que cambia el equilibrio energético y geopolítico de la región. Durante 2 décadas, Venezuela e Irán han forjado una alianza estratégica que va más allá de la diplomacia. Documentos en manos de la Fiscalía de Estados Unidos revelan que el chavismo desvió miles de millones de dólares
hacia Teherán mediante esquemas encubiertos, convirtiendo al país en plataforma financiera y logística para evadir sanciones internacionales. El reporte con Catherine García. Una investigación de ABC de España muestra que recursos estatales venezolanos fueron usados de forma sistemática para sostener la economía y el aparato militar iraní. El chavismo habría diseñado una arquitectura paralela con fondos binacionales, empresas públicas, bancos, pantalla y proyectos industriales ficticios con el fin de mover dinero ilícitamente y ocultar su destino final. Entre 2006 y 2009, ambos gobiernos firmaron al menos 279 acuerdos de cooperación en sectores energético, petroquímico e industrial, elevando el comercio bilateral por encima de los 6.000 millones de dólares. Pues esto ha sido parte, digamos, de esas estrategias, digamos, triangulizadas, donde se permite establecer algunos ejes entre China, Irán, Venezuela e incluso Rusia, que lo que busca en cierto modo es pues evitar o encontrar una forma de evitar esas sanciones a las que están sometidos estos regímenes. Uno encuentra que a pesar de todos estos casos y de sanciones que hemos encontrado, pues el petróleo se sigue exportando, obviamente no a los mismos niveles, hay una transferencia de recursos, hay una transferencia de tecnología, hay unas transferencias de armamento, que sobre todo ha permitido que estos regímenes se mantengan a flote. El chavismo habría desviado cerca de 7.800 millones de dólares hacia Irán mediante estructuras financieras opacas que mezclaron ingresos petroleros y préstamos chinos. Parte de esos fondos fueron a proyectos energéticos y a la Guardia Revolucionaria, usando bancos en Caracas, Teherán y entidades en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. Estas maniobras derivaron en investigaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y aliados del Cártel de los Soles por mover dinero en secreto, violar sanciones internacionales y narcotráfico. Para evadir el cerco financiero internacional, Venezuela e Irán han consolidado un eje de resistencia basado en la arquitectura de bancos offshore y empresas fachada que ocultan el origen de sus fondos. Ante la expulsión del sistema SWIFT, ambos países operan mediante sistemas de mensajería financiera directa y el uso de criptomonedas u oro físico, aplicación de lógica del love sharing, donde comparten riesgos cooperativos y recursos estratégicos y mantienen sus economías a flote. Es un proceso que se han venido consolidando al menos en dos etapas diferentes, principalmente desde el 2005 hasta el 2018 y posteriormente del 2018 a la actualidad. Son dos procesos que vienen acompañando precisamente por la exclusión de ciertos procesos financieros internacionales, mucho más impulsados por Estados Unidos y por algunos países europeos. La ruta del dinero confirma que la alianza con Irán no solo es política, sino financiera. Un sistema paralelo que drenó miles de millones de Venezuela y expuso al país como engranaje en sistemas criminales implicados en terrorismo de Estado. Lazos que se siguen estrechando en medio de tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos, luego que el canciller Iván Gil anunciase una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, donde este le habría ofrecido respaldo ante las recientes acciones de la administración Trump, que a su vez entorpecen la recepción de beneficios del país relacionados a recursos venezolanos. Nada en el discurso del poder es improvisado. Cada palabra que pronuncia Nicolás Maduro, cada consigna que se repite en televisión y redes sociales responde a un libreto previamente diseñado. No es retórica al azar, es una estrategia de control del relato. Detrás de frases que parecen espontáneas, opera una maquinaria digital que coordina funcionarios, operadores pagos y aliados internacionales para imponer una versión única de la realidad y silenciar cualquier voz disidente. Juliana Palmar tiene los detalles. Cómo la mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Y cómo han impuesto su visión mayamera extremista y han mayamizado la política exterior de los Estados Unidos hacia toda América Latina y el Caribe. Todo comienza con una orden disfrazada de discurso. Maduro habla de mayamización de la retórica de la Casa Blanca y en cuestión de horas el sistema Syscom activa a miles de operadores. El mensaje es claro: posicionar la idea de que Estados Unidos está controlado por una mafia extremista del sur de Florida. No es opinión, es instrucción. Lo que sí es que la mayoría y de los que todavía se encuentran allí, porque todavía está medianamente activa, pero
Ya ahorita no lo conozco muy bien, pero sí te puedo decir con seguridad que en los años que estuve, del 2013, casi 2014 hasta el 2018, sí estábamos con un discurso repetitivo de adoctrinamiento para que pudiéramos hacer topic ciertas tendencias que el gobierno quería que se implementaran en la cabeza de todos los venezolanos que estuvieran en las redes sociales, principalmente Twitter. Selene Brigitte, ex operadora de esta estructura, revela el corazón de la llamada guerrilla comunicacional. Cada persona maneja al menos 100 cuentas falsas en X por unos $400 al mes. Inundan las redes sociales con mensajes prefabricados, ataques coordinados y burlas incluso frente a casos de torturas como el de Juan Requesens. 坚决反对缺乏国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁和长臂管辖。 La operación no se limita a Venezuela. Cuando los aliados internacionales entran en escena, el relato se refuerza. China califica de ilegal la incautación de buques con petróleo venezolano y el mensaje se convierte en respaldo político. El objetivo, demostrar que el gobierno de Maduro no está aislado. INSI tiene ciertas indicaciones por parte del gobierno, de prensa presidencial en ese momento que estaba muy activa, y medios medio informales del chavista, pero que tenían que ver con cuentas de diputados, vicepresidente y todo, en el que teníamos que todos ir hacia la misma dirección. Es decir, en la mañana muy tempranito nos daban la directriz, el hashtag de hoy va a ser este, es decir, todas las cuentas, incluyendo las institucionales, tienen que tuitear con este hashtag. En minutos, cientos de cuentas replican el mismo mensaje palabra por palabra. Es el copy-paste de Estado, sin debate, sin matices, sin voces reales. Una simulación de apoyo masivo que intenta reemplazar la conversación auténtica. Pero incluso dentro del sistema, muchos operadores saben la verdad. Este libreto no busca convencer, busca imponer una realidad que ya no se sostiene. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En medio de la tensión regional, el presidente argentino Javier Milei le hace frente a Nicolás Maduro, asegurando que antes de las acciones de Estados Unidos infectaba al continente. Veamos. Un narcoterrorista dictador que infecta a todo el continente de una manera, ojalá que caiga, que Venezuela recupere la libertad y ojalá se sepa todo lo que hizo. Venezuela y el socialismo del siglo XXI es a la amenaza de la vida democrática lo que fue Cuba en los 70. Corina Machado. Un héroe. El escenario internacional se mueve aceleradamente pese a las fechas festivas. Veamos cuáles son los titulares que definen la agenda del mundo. Comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela. ELN anuncia un alto el fuego unilateral en toda Colombia durante festividades navideñas. El Ejército de Liberación Nacional anunció un alto el fuego unilateral en toda Colombia durante las festividades navideñas del 24 de diciembre al 3 de enero como gesto de paz en medio de la violencia reciente. La decisión contrasta con el paro armado de 72 horas de la semana pasada que dejó más de un centenar de acciones de intimidación y ataques en varias regiones. El episodio más grave ocurrió en Aguachica, César, donde 4 militares murieron y 7 resultaron heridos en un atentado contra la base del batallón de infantería número 14, atribuido al ELN. El anuncio del cese llega tras una ofensiva marcada por explosivos, drones y hostigamientos que mantienen en alerta a las autoridades. En su comunicado, la guerrilla acusó a Estados Unidos de intensificar operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, responsabilizándolo de la tensión regional. El contraste entre la violencia
y el alto el fuego refleja la compleja dinámica de la insurgencia en vísperas de la Navidad. Policía sueca desestima demanda de Assange contra el Nobel de María Corina. La policía sueca desestimó la denuncia presentada por Julian Assange contra la Fundación Nobel por haber otorgado el Premio de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado. El fundador de Wikileaks alegaba que la decisión violaba el testamento de Alfred Nobel y acusaba a Machado de respaldar las acciones militares de Donald Trump en Venezuela. Assange incluso pidió bloquear el cheque de 11 millones de coronas destinado a la galardonada, advirtiendo sobre un supuesto desvío de fondos para facilitar crímenes de guerra. Sin embargo, el inspector Richard Ekman afirmó que la denuncia no contenía elementos que sugirieran delito y descartó abrir investigación. El Nobel fue concedido a Machado por sus esfuerzos en favor de una transición democrática en Venezuela, pese a la polémica generada por su dedicación del premio al presidente estadounidense. El caso refleja la tensión política internacional que rodea la figura de la líder opositora y el impacto de su reconocimiento global. Trinidad y Tobago acusa a CARICOM de respaldar al gobierno de Maduro. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, cuestionó a la comunidad del Caribe por su postura frente a Venezuela y por no alinearse con las medidas de seguridad impulsadas por Estados Unidos. En declaraciones recientes calificó al bloque regional como disfuncional y señaló que ha perdido el rumbo al respaldar al gobierno de Nicolás Maduro. Persad-Bissessar defendió la autorización a aeronaves militares estadounidenses para operar en aeropuertos locales, argumentando que su prioridad es proteger a la población ante riesgos transnacionales. La posición generó respuesta del primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brownie, quien destacó los beneficios económicos y de seguridad que Trinidad obtiene de CARICOM y defendió la unidad regional como herramienta frente a amenazas comunes. El intercambio refleja las tensiones internas del bloque, integrado por 15 estados, con posturas divergentes sobre la relación con Caracas y la influencia de Washington en el Caribe. Finalizamos esta emisión especial de Impacto Venezuela, pero nuestra jornada sigue desplegada para llevarles contexto y claridad sobre los acontecimientos más importantes en nuestra página web www.impactovenezuela.com y en nuestras redes sociales @ImpactoV. Soy Yasmín Velasco. Hasta mañana.